Luego de obtener su independencia, las naciones americanas conservaron las fronteras coloniales establecidas por España según el principio de uti possidetis juris de 1810. Sin embargo, estos límites eran imprecisos, por lo que los conflictos territoriales eran comunes. Con respecto a Chile, durante el siglo XIX, este buscó establecer claramente su soberanía sobre los territorios que le habían correspondido a su respectiva gobernación durante la colonia. Estos territorios comprendían el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego al sur, la Patagonia al oriente y el despoblado Atacama al norte, que limitaba con Perú. Hacia fines de la década de 1870, Chile se vio enfrentado al mayor conflicto bélico de su historia, la denominada Guerra del Pacífico, en un momento de malestar económico y social. Además de los conflictos con otras naciones, en Chile existían zonas inexploradas e inhabitadas y otras en manos de etnias indígenas, con las que nuestro país interactuó de diversas formas. Para comenzar con este documental, dividiremos los hechos característicos de esta época en los siguientes grandes procesos. La incorporación de Chiloé y Magallanes desde 1826 hasta 1843, la ocupación de la Araucanía en 1840, la incorporación de Valdivia y Yanquihue en 1845, los tratados con Argentina en 1856, la incorporación de la isla de Pascua en 1888 y la Guerra del Pacífico o del Salitre desde 1879 hasta 1884. Una vez finalizadas las guerras de independencia, los territorios ubicados al sur del Biobío quedaron prácticamente sin control del Estado. Para revertir esto, se organizaron campañas militares que garantizaran la ocupación de esta zona. En el caso de Chiloé, el general Ramón Freire culminó su ocupación en 1826 con la firma del Tratado de Tantauco, que traspasaba la isla al dominio chileno y expulsaba a las últimas tropas españolas del país. Por otra parte, desde mediados del siglo XIX, crecieron las intenciones de ocupar la zona austral de forma más efectiva. En 1843, una veintena de marineros viajaron desde Chiloé hasta el Estrecho Magallanes y establecieron el fuerte Bulnes para tomar posesión de esa región. 6 años más tarde, abandonaron ese sitio y levantaron un nuevo asentamiento, fundando la ciudad de Punta Arenas en 1848, como puerto libre de aduana, habilitado para el tráfico mercante. La ventajosa posición geográfica del Estrecho de Magallanes le permitió beneficiarse del movimiento marítimo proveniente de Europa y como espacio de detención del tráfico naviero desde y hacia el Océano Atlántico. La actividad comercial se intensificó en esta zona y las praderas patagónicas fueron utilizadas para la crianza de ovejas, destinadas a la producción de lana a gran escala. Sin embargo, la ocupación e incorporación de esta región se realizó a expensas del exterminio progresivo de las comunidades indígenas locales, Auniquenc o Tehuelches, Cahuéscar o Alacalufes, Yámanas o Yaganes, y Selkam u Onas. Las tierras fueron cercadas por las haciendas, limitando los espacios de caza y obligando a los indígenas a ceder las tierras que históricamente habían usado para desplazarse. A esto se sumó la propagación de enfermedades desconocidas para los nativos que mermaron la población Selkam. La ocupación de la isla de Chiloé y del Estrecho de Magallanes fue el resultado de las políticas de colonización impulsadas por el Estado chileno, así como de las posibilidades de desarrollo económico que ofrecían estos territorios, particularmente en el caso del Estrecho. Es decir, el Estado fue el promotor del proceso de ocupación, pero este fue realizado efectivamente por privados, quienes controlaron la forma de producción y establecieron sus propios sistemas de reglas. La presencia del Estado se limitó entonces a resguardar policialmente los territorios, asegurando de esta manera la expansión del capital privado en la región.
Primero que nada, para entender el porqué de la conquista de la zona de Arauco por parte de Chile, hay que tener en cuenta un antecedente. Primero que nada, el territorio araucano se había mantenido rebelde a partir de la denominada Guerra de Arauco contra la corona española durante la conquista chilena en el siglo XVI. Y durante todo el periodo colonial chileno, ninguno de los dos bandos se vio claramente vencedor. Luego de la independencia de Chile y en el periodo republicano, se celebró un parlamento con los mapuches al sur del río Biobío con la finalidad de regular el estatuto que regularía las relaciones entre la naciente república y el pueblo mapuche, realizando así el Parlamento de Tapigüe en enero de 1825. Años más tarde, el gobierno central consideró como prioridad la ocupación y asentamiento de la zona de la Araucanía, pasando a ser un tema de debate en el país. En 1861, Cornelio Saavedra propuso un plan de pacificación que consistió en construir una línea de fortificación por el río Mayeco, modificando la frontera que tradicionalmente llegaba hasta el río Biobío. Dicho proyecto no estuvo exento de conflictos, incluso en el interior de las mismas autoridades chilenas. Sin embargo, para la mayoría, el progreso del país, entendido como colonización y desarrollo industrial, necesariamente pasaba por el sometimiento de las distintas tribus mapuches. La aparición del francés Aurélie Antoine en 1861, quien se proclamó rey de la Araucanía, dio nuevos argumentos para la ocupación, haciendo temer una eventual alianza de Francia con las tribus mapuches. La colonización se veía venir en 1823, específicamente el 10 de julio, decreto ley que enajena las tierras fiscales abandonadas en beneficio de quienes estuvieron interesados en colonizarlas. Posteriormente, en 1841, luego de explorar la región, Bernardo Philipp presenta al intendente Valdivia un proyecto de colonización alemana en dicha provincia. Luego, en 1842, específicamente en febrero, la expedición de reconocimiento al lago Yanquihue, encabezada por Bernardo Philipp, encargada de reconocer terrenos susceptibles de colonizar. Después, en 1845, específicamente el 18 de noviembre, se promulga la Ley de Colonización, que autoriza el establecimiento de colonias extranjeras al norte de Copiapó y al sur del Biobío. Posteriormente, en 1846, específicamente el 25 de agosto, llega a Corral el velero Catalina, con los primeros 34 colonos alemanes, y se instalan a la orilla del río Bueno, en los llanos de Osorno. Después, en 1850, específicamente 11 de octubre, el gobierno nombra a Vicente Pérez Rosales, agente de la colonización de Valdivia, en reemplazo de Bernardo Philipp. Posteriormente, en 1850, específicamente 29 de junio, llega a Valdivia el Elena, con los colonos alemanes reclutados por Bernardo Philipp y Vicente Pérez Rosales. El grupo venía encabezado por Karl Arwander, ex diputado al Parlamento de Prusia. Luego, en 1856, una estadística parcial indica que en la provincia de Yanquihue se han establecido 590 familias alemanas. La mayoría de los colonos son agricultores y artesanos, pero también existen numerosos profesionales y comerciantes que disponían de importantes capitales para intervenir. Después, en 1864, un informe del intendente del Ministerio del Interior indica que la provincia de Yanquihue cuenta con 3.023 habitantes, de los cuales 5,5% corresponden a colonos alemanes. El resto corresponde a ciudadanos chilenos provenientes de otras regiones del país que han llegado a servir a los colonos alemanes, por quienes se establecen lazos de dependencia laboral. La disputa entre Chile y Argentina por la soberanía de la Patagonia comenzó en 1843, cuando en el gobierno de Manuel Bulnes tomamos control del estrecho de Magallanes. El argumento de los argentinos fue que la constitución chilena reconocía como su territorio desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico. Los argentinos siempre consideraron que la Patagonia era parte de su territorio, y como los dirigentes chilenos no prestaron mucha atención a este territorio por estar preocupados por el territorio del estrecho de Magallanes, en 1881 se firmó un tratado que estipulaba que de norte a sur, en el paralelo 52 de la cordillera de los Andes, el territorio occidental pertenecía a Chile y el oriental a Argentina.
La incorporación de la isla de Pascua a territorio chileno ocurrió como una junta o sesión filmada entre los gobernantes y jefes de la isla junto con el capitán de corbeta Policarpo Toro, representante de Chile, el año 1888, 9 de septiembre. En la junta se estableció que la isla pasaría a pasar completamente a territorio chileno, pero con una condición, que los gobernantes de la isla tuvieran aún sus títulos de jefes. Esto fue consecuencia debido a que Rapa Nui o Isla de Pascua sufrió una gran historia de despojos y explotaciones antes y después del año 1888. En 1860, los peruanos se llevaron a 2000 isleños de la isla. Y al resultado de todo esto, de todas estas explotaciones, los jefes o gobernantes de la isla decidieron pasar la isla a territorio chileno. Pero después del año 1888, la isla pasó a ser arrendada de país en país. Los conflictos con límites fronterizos con Bolivia eran existentes mucho antes de la Guerra del Pacífico. En 1863, Chile reclamaba soberanía hasta el paralelo 23, mientras que Bolivia lo hacía hasta el paralelo 25. Este diferendo fronterizo se resolvió con el Tratado de 1866, donde se ponía como límite fronterizo el paralelo 24 para ambos países. También este tratado decía que las ganancias de los impuestos del guano serían repartidas entre ambos países, junto a las derechos de exportación de los minerales. Las constantes disputas por la repartición de dinero de los derechos de exportación provocó que en 1874 Chile y Bolivia firmaron un nuevo tratado, donde se eliminaba la repartición de ingresos fiscales, devolviéndose íntegramente a cada país, y aparte estipulaba que Bolivia no aumentaría los impuestos al salitre en 25 años. En 1878, bajo un contexto de crisis, Bolivia decidió aumentarle los impuestos a las empresas salitreras. Como las empresas salitreras se negaron a pagar los nuevos impuestos, el presidente Hilario Daza de Bolivia decide embargar todos los bienes de las empresas. De esta manera, Chile respondió ante esto, enviándole tropas a Antofagasta bajo el mando del coronel Emilio Sotomayor. Las tropas llegaron a Antofagasta el mismo día que se venderían los bienes de las salitreras, el 14 de febrero de 1879. Después, por otra parte, como está el tratado de alianza entre Perú y Bolivia, Chile le pide a Perú que no interrumpa en los conflictos contra Bolivia. Pero como Perú se niega contra esa demanda, Perú inicia la guerra contra los dos el 5 de abril de 1879. Chile defendía esa acción en la violación del Tratado de 1874, y Chile exigía que volvieran a los límites de 1866 hasta el paralelo 23. Dejando de lado los temas de guerra, en 1884 Chile y Bolivia firmaron un tratado de paz en el cual estipulaba que Chile tendría soberanía hasta el río Loa en el paralelo 23. Por otra parte, en 1883 Chile y Perú firmaron el Tratado de Ancón, el cual estipulaba que Chile tendría soberanía sobre la región de Tarapacá y las ciudades de Tacna y Arica por 10 años. Luego de estos 10 años se realizaría un plebiscito, el cual decidiría la nacionalidad de ambas ciudades. Este plebiscito nunca se realizó, por lo que en 1929, luego de negociaciones diplomáticas, se decidió que Chile tendría el control de Arica y Perú el control de Tacna. Para concluir, los procesos de conformación del territorio chileno ocuparon su rol histórico durante el siglo XIX. En un principio, el Estado decidió iniciar el proceso de colonización de aquellas zonas sin presencia total de chilenos. Este es el caso de Chiloé y el Estrecho Magallanes, donde se establecieron fuertes y ciudades que se vieron favorecidas económicamente por la posición estratégica de este. Por otra parte, la ocupación de la Araucanía se dio de forma lenta y principalmente agresiva. Este proceso se generó por la necesidad del Estado de obtener tierra para el cultivo de trigo y su posterior transporte hacia el norte, donde existía el auge del salitre. Mientras tanto, las zonas de Valdivia y Yanquihue fueron colonizadas por inmigrantes alemanes, en su mayoría. Esta etapa sucedió gracias a la primera ley de colonización. Con respecto al territorio patagónico, Chile debió ceder esta gran zona a Argentina, ya que generar otra enemistad con un país vecino podría traer graves consecuencias.
Sobre la isla de Pascua, este proceso no fue bélico, más bien tuvo un carácter proteccionista, debido a los abusos que sufrieron los isleños por parte de otros países. Así, Chile asumió como territorio propio la isla, a través de tratados con los jefes de isla. Finalmente, quizá uno de los hechos más relevantes de esta época fue la Guerra del Pacífico, o del Salitre, donde Chile adquirió los territorios de Tarapacá hasta el río Loa en el paralelo 23, Tacna durante 10 años según un acuerdo entre Perú y Chile, mientras que Arica fue conservado por el mismo país.